así. Vimos cómo Caín mató a Abel por pura envidia, porque no resultó agradable la ofrenda de Caín delante de Dios. El asunto era una ofrenda. Vemos que Acab, el rey de Israel, pues era un hombre caprichoso y teniendo muchas cosas no se conformaba y llegó incluso en esa codicia a permitir que se matara a un inocente, a un justo, para él poder satisfacer sus caprichos, ¿verdad? Vemos la codicia que tuvo Judas Iscariote, que entregó al Señor por 30 monedas de plata y era un hombre que robaba de los dineros que había en el ministerio del Señor Jesús, puesto que él era el encargado de llevar la bolsa donde se reunían los donativos que recibía el Señor, y él sustraía, dice la Biblia. Tenía un corazón malo, teniendo todo a su alcance, habiendo visto los milagros tan impresionantes que hizo el Señor Jesús, entre otros el de dar de comer a multitudes, pues él, por alguna razón que no trabajó bien en su corazón, esa codicia, esa avaricia, ese amor al dinero, acabó arruinando su carrera y impidiéndole, por cierto, entrar en el reino de los cielos. Veíamos que la Biblia nos aconseja que aprendamos a vivir con costumbres sin avaricia, que aprendamos a soltar nuestro corazón para que no vivamos amando el dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El gozo que muchas veces buscamos en esta vida lo ponemos en las cosas materiales. Y veíamos también cómo ese tipo de gozo es un gozo temporal, es un gozo pequeño, es un gozo que no se puede comparar con el gozo del Señor, con el gozo de vivir agradando a Dios y esperando todas las cosas de Dios. Otra cosa que veíamos es que la mayoría de la gente cae en problemas financieros o en angustias porque el hecho de tener mucho dinero no significa que tengas las cosas claras o que tengas paz, por ejemplo. Y el hecho de que muchas personas hayan hecho que el dinero sea un factor problemático es porque no han acudido a la palabra de Dios, no han estudiado, no conocen o han ignorado conscientemente los principios bíblicos para el manejo de las finanzas. Dios es un experto en dinero, en cosas materiales. Dios creó todas las cosas. Dios creó absolutamente todo, incluido el oro, la plata, las piedras preciosas. Dios creó la naturaleza, Dios creó la belleza, Dios lo creó todo. Él es el experto número uno y así está demostrado en su palabra. Y veíamos cómo hay una gran cantidad de versículos y de parábolas que hablan de las cosas materiales, del dinero, y mucho más incluso que versículos que hablen de fe o de oración. ¿Qué necesito entonces para empezar a caminar? Pues necesito humillarme, necesito no ser orgulloso, porque el orgulloso no se deja enseñar. El orgulloso dice, yo lo hago bien, yo sé hacerlo. David, cambiamos el micrófono. El orgulloso piensa que como él lo hace está bien y se empecina en hacer las cosas de una determinada manera, pero lo cierto es que si yo me humillo y yo le pido a Dios ayuda y yo reconozco delante de Dios que necesito instrucción, que necesito guía, que necesito arrepentirme incluso de los errores del pasado, pues Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso que ese tipo de oraciones siempre las escucha y Él me va a ayudar y me va a abrir el entendimiento para que yo pueda conocer lo que dice la palabra de Dios. Ya la semana pasada vimos 5 principios básicos o 5 premisas a tener en cuenta a la hora de manejar el dinero. El primero que vimos era que Dios es el dueño de todas las cosas. El segundo es que Dios se compromete a cubrir nuestras necesidades. Dios no se compromete a hacernos ricos. Dios no se compromete, y en ninguna parte lo vas a ver, a hacernos multimillonarios. Dios sí se compromete a cubrir nuestras necesidades básicas,
Y creo que lo que Dios quiere que nosotros pensemos y nos planteemos como estilo de vida es precisamente eso, tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Y por encima de eso, todo lo que venga debemos de considerarlo un extra, una bendición añadida que no es simplemente para nosotros acumular o presumir o ganar en rango y en posición. Es para que aprendamos, tercer punto, a compartir, que aprendamos a dar a otros. Otro de los puntos que veíamos es que Dios usa el dinero y las cosas materiales para moldearnos y para darnos forma. Si Dios tuviera una vara para disciplinarnos más eficaz que la de la tribulación económica, seguro que la usaría. Pero muchas veces la gente enferma y no se humilla delante de Dios. Pero cuando la gente está en ruina económica, ahí sí. Entonces Dios usa el dinero para moldearnos. Y el último principio que veíamos es que Dios también usa el dinero para mostrarnos su poder. Dios usa las cosas materiales, o dicho de otra manera, Dios utiliza nuestras necesidades para Él mostrar su poder, para que nosotros aprendamos a ver que Dios tiene todo el poder. Entonces, hoy vamos a comenzar por Mateo capítulo 25. Si veíamos que Dios es el dueño de todas las cosas, pues hemos de entender que nosotros somos los administradores, los mayordomos. La palabra mayordomo, quizá cuando la escuchamos nos imaginamos un hombre con pajarita, vestido impecablemente, que abre la puerta de una casa y que se dedica a barrer y a limpiar y a dar la bienvenida a los invitados. Pero la palabra mayordomo, bíblicamente hablando, tiene una connotación de administración de los bienes del dueño. Y en la Biblia encontramos un montón de ejemplos y un montón de referencias en este sentido. Entonces, en Mateo 25, 14, Mateo 25, 14, está hablando el Señor Jesús enseñando un poquito acerca de esto. Y dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les entregó los bienes para que los administraran. No se los regaló, no les cedió la titularidad. Simplemente el Señor tenía que irse, tenía que ausentarse y quiso asegurarse de que todo iba a seguir funcionando correctamente, aunque Él no estuviera. De manera que previamente el Señor a esos siervos, ahí estamos pintados tú y yo, somos siervos del Señor, somos mayordomos de sus bienes, previamente el Señor les habría tenido que enseñar qué es lo que tenían que hacer con esos bienes. Y no solamente enseñar, sino que les habría puesto unas metas, unos objetivos. ¿Qué tienes que hacer con estos bienes? Pues mira, tienes que conseguir, tienes que lograr este y este y este objetivo. El Señor se marchó y les dejó sus bienes. Entonces dice, a uno le dio 5 talentos. Si quieres poner allí, vamos a ponerlo en términos de hoy en día para que lo podamos entender. A uno le dio 5.000 euros, a otro le dio 2.000 euros y a otro 1.000 euros. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Por qué a uno le dio 5.000 y a otro 2.000 y a otro 1.000? Pues porque cada uno estaba en un momento y en un proceso diferente. Y hubiera sido perjudicial el que solo podía manejar 1.000 si se le hubieran dado 5.000. Pero como el Señor es sabio y el Señor conoce nuestro corazón, el Señor sabe en el punto en el que nos encontramos y Dios nos da una medida adecuada a nuestra situación, a nuestras circunstancias, a nuestro corazón. De manera que de ahí podamos partir
Ese es como el arranque, el comienzo, una base para poder crecer. Acuérdate que el reino de los cielos siempre nos habla de crecimiento, de multiplicación, de más frutos. Siempre eso está en la mente de Dios. A Dios no le gusta el estancamiento, a Dios no le gusta la parálisis, a Dios no le gusta que tú te corrompas por falta de uso. A Dios le gusta que las cosas estén siempre en marcha, siempre produciendo, que la maquinaria esté bien engrasada. Y dice que se fue lejos, y esto es muy importante también, porque si el Señor estuviera ahí a la vuelta de la esquina, ante cualquier duda, ante cualquier decisión, enseguida, ven, que vengo a pedirte consejo. Pero el Señor se fue lejos, como diciendo, ahí os lo dejo y realmente os vais a tener que sacar vosotros mismos las castañas del fuego. Vais a tener que espabilaros, porque Dios no va a hacer todo en nuestra vida siempre. Hay muchas cosas que las tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hay muchas decisiones que las tenemos que tomar nosotros. Hay muchas obras y muchos esfuerzos y muchos sacrificios que los vas a tener que hacer tú. Evidentemente cuentas con la ayuda insustituible de la comunión con el Espíritu Santo, pero por mucho Espíritu Santo que tengas, si tú no decides hacer lo bueno, si tú no eliges lo bueno, pues nada bueno ocurrirá. Esto lo puedes ver claramente cuando Dios le dijo a Israel, delante de ti pongo la bendición y delante de ti pongo la maldición. Si tú obedeces a mi palabra, vas a obtener bendición. Si tú no obedeces a mi palabra, sino que la ignoras y te vas en sentido contrario, pues el resultado va a ser la maldición. Y entonces, ¿quién tenía que escoger? Evidentemente, el pueblo de Israel. Y lo mismo te ocurre a ti y nos ocurre a cada uno de nosotros. En algún momento, alguien vino y nos habló de Cristo. Y nosotros pudimos haberle dicho, yo no quiero saber nada de Cristo. Yo no quiero saber nada de Dios. Es más, muchos de nosotros seguramente respondimos eso la primera vez. Yo no quiero saber nada de Dios. Estábamos haciendo una elección. Dios fue muy misericordioso y a muchos de nosotros Dios nos dio 2 y 3 y 4 y 20 oportunidades de escuchar su palabra para que finalmente pudiéramos escoger por Él y por su salvación. Pero hay que escoger. El hecho de que Cristo muriera en la cruz no hace salvos a todos los hombres por igual. Cada uno tiene que tomar su decisión. Y de la misma manera, entonces, los principios financieros, cada uno va a tener que aplicarlos. El Señor se fue lejos para que nosotros tuviéramos que espabilarnos, para que tuviéramos que madurar. Dice el versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Por qué crees que hizo esto este mayordomo, este siervo? Pues él lo hizo porque eso es exactamente lo que le dijo su señor que tenía que hacer. Que cuando recibiera la dote que le asignaba, lo que tenía que hacer era negociar y producir en una determinada cantidad. Le había puesto objetivos. O sea, esto no fue que este siervo dijo, bueno, como no es mi dinero, voy a jugármelo por ahí, voy a hacer algunos negocios, si sale mal, pues que salga mal, como no es mi dinero, no me importa. No, él tenía que usarlo adecuadamente y el Señor le había puesto unos objetivos. Entonces este hombre fue e hizo exactamente lo que su Señor esperaba que hiciese, que fue negociar y conseguir multiplicar esos talentos. Porque exactamente eso es lo que habría hecho su Señor si en vez de irse lejos hubiera seguido manejando él las finanzas. Dice el versículo 17, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Lo mismo, vemos el mismo caso. ¿Quién lo hizo mejor? ¿El primero o el segundo? ¿Quién tuvo más beneficios? Los 2 tuvieron igual. ¿Sabes por qué? Porque Dios no mide las cosas en cantidad, sino en porcentaje. Por eso Dios instituyó, por ejemplo, el diezmo.
Dios no le impresionan las cantidades, a Dios le impresiona lo que eso representa. El que tenía 5,000 produjo lo mismo que el que tenía 2,000. Los dos aumentaron el 100%. Por lo tanto, los dos lo hicieron fenomenal. Hicieron lo que tenían que hacer. Versículo 18. Pero, quizá en el pero nos hemos encontrado nosotros muchas veces. Ay, Señor, yo sé lo que tengo que hacer, pero. Señor, yo sé lo que tú demandas de mí, pero. Y ahí en el pero podemos meter muchas excusas. El que había recibido 1,000 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Que sepamos, ni siquiera los israelitas, con toda la sabiduría que Dios les ha dado, son capaces de plantar dinero y que crezca un árbol que dé dinero, ¿verdad? Han sido capaces de convertir un desierto en un huerto fértil, pero que sepamos, hasta ahora eso no ocurre. Si yo planto un billete de 50 euros, no sale un árbol que dé billetes de 50 euros, porque si no ya tendríamos todos uno en el balcón si hace falta. Pero no, eso no pasa. Este hombre fue y escondió el dinero. Evidentemente eso no iba a producir nada. Seguramente pensó, bueno, si yo le devuelvo a mi señor lo que él me dio, pues al menos estaré libre de pérdidas. O sea, no he perdido nada. El Señor estará contento. Bueno, pues la sorpresa fue mayúscula. Dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Porque esto es algo inevitable. Todos vamos a pasar un día por la presencia del Señor. Vamos a estar cara a cara con Dios delante de su trono y vamos a ser juzgados. Tenemos, eso sí, la sangre de Jesús como garantía de que todos nuestros errores y pecados van a ser pasados por alto en ese momento, pero vamos a ser juzgados. O sea, nosotros vamos a escuchar todos los alegatos que haya en contra nuestra. Vamos a escuchar de parte de Dios todas las veces que hemos sido perezosos, todas las veces que hemos mentido, todas las veces que hemos robado, todas las veces que hemos sido negligentes, todas las veces que, sabiendo lo que teníamos que escoger, hemos dejado la palabra de Dios y hemos escogido lo contrario. Lo vamos a escuchar, se nos van a sacar los colores a todos nosotros. Todos vamos a tener que arreglar cuentas con Dios. Dice el 20, llegando el que había recibido 5,000 euros, trajo otros 5,000, diciendo, Señor, 5,000 me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5,000 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este versículo deberíamos de subrayarlo todos en nuestra Biblia. Recibir alabanza de Dios no es algo fácil. No encontramos muchos ejemplos en la Biblia donde veamos que Dios alaba a algún hombre por lo que ha hecho. Pero en este caso, aunque sea una parábola, pero vemos que esto es un ejemplo de lo que va a suceder. Bien, buen siervo y fiel. Y dice una norma que Dios aplica inexorablemente. Dice, sobre lo poco has sido fiel. Pero fíjate que este es el que más había recibido. Este es el que más euros había recibido. Y dice, sobre lo poco has sido fiel. Porque para Dios, te vuelvo a repetir, las cantidades no son impresionantes, no son lo que a Él le mueve el corazón, no. Las cantidades para Dios no son nada. Pero Dios dice, el que es fiel en lo poco, le voy a poner sobre mucho. Dios se fija en esa cualidad de cada uno de nosotros. Si nosotros aprendemos a ser fieles con lo que hoy tenemos, con la medida y la capacidad que hoy manejamos, Dios nos va a poner sobre más. Pero si yo, ganando 800 euros al mes, soy un desastre y me meto en deudas y le debo a todo el mundo, ¿cómo le voy a pedir a Dios que me dé un sueldo de 1.500 o de 2.000 euros? Porque si ganando 800 euros al mes
yo tengo una deuda de 3.000 euros, por ejemplo. Si yo ganara 2.000 euros al mes, ¿de cuánto sería mi deuda? Alguno diría, no, pues no tendría deuda porque ya se acabarían mis problemas. Pero no, no es verdad. Las matemáticas de Dios, la lógica de Dios es justo la contraria. Si ganando una medida tú no eres capaz de vivir ordenadamente, Dios no te puede dar más, porque no has sido fiel en lo poco. Quizá ganando 800 euros tendrías que decidir no ir al gimnasio, sal a correr al parque. Quizá tendrías que decidir no ir al restaurante, sino celebrar tu cumpleaños en casa. Quizá tendrías que decidir comprarte ropa de marca blanca en vez de el reloj de no sé qué o el bolso de no sé cuántos. Si tú aprendes a ser fiel en la medida que tienes ahora, que para Dios es poco, porque Dios lo que quiere es llevarte a más. Por eso Dios dice que es poco. Si tú aprendes a ser fiel en lo que manejas hoy en día, Dios no tendrá problema en aumentarte, porque verá que tu capacidad de manejar está lista para crecer. Pero si en 800 estás atascado, Dios no te va a llevar a más, porque te metería en unos problemas mucho más dolorosos de los que hoy tienes. Bueno, vemos que efectivamente con el segundo ocurre exactamente lo mismo. Llegando también el que había recibido... Perdón, antes de que se me olvide, lo más importante, final del versículo 21 dice, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que muchas personas que no son capaces de administrar bien lo que tienen, no pueden desarrollar una comunión con Dios buena. Viven en un estado de preocupación, zozobra, afán. Viven en un estado tan lamentable que su comunión con Dios se ve reducida a unos picos ahí. Cuando estoy en la vigilia, el otro día experimenté un ratito la presencia de Dios, y el domingo cuando fui a la iglesia pude conectarme un momentito con Dios, pero el resto de la semana la pasan tratando de salir a flote de su situación y de su desorden. Pero el que maneja bien las finanzas está en mejor disposición de tener una buena comunión con Dios. El manejo del dinero, veíamos el primer día de la serie, habla mucho de cómo son mis prioridades, pero también habla mucho de cómo es mi calidad espiritual, la calidad de mi vida espiritual. Yo no puedo aceptar que una persona que viva con mucho desorden económico me diga que tiene una excelente relación con Dios. No puede ser. El que entra en el gozo del Señor es el que ha administrado fielmente. El que recibió 2, versículo 22, dice que había recibido 2.000, le dijo, Señor, 2.000 me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2.000 sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo mismo, exactamente la misma norma. Porque si tú eres fiel con 100, es lo mismo que si eres fiel con 1.000.000. Dios dice, has sido fiel, te voy a poner en mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, o sea, los 1.000 euros, el mileurista. Llegó el mileurista y le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Está describiendo a su Señor de una manera que él dice conocer, pero en verdad no le conoce. Porque si fuera cierto que él conocía a su Señor y que su Señor era de esa manera que él acaba de describir, él habría hecho algo. O sea, esto es como, no sé, se va tu mamá de casa y te dice, bueno, cuando vuelva quiero ver el salón recogido. Y llega tu mamá a las 10 de la noche y el salón no está recogido y tú dices, sabía que ibas a venir, pero no entendiste el mensaje, no lo asumiste. El otro día, el viernes, cuando yo estaba saliendo del redil para venir a Barcelona, pues me tenía que traer a un niño de Madrid que se portó mal. Entonces yo, aprovechando que viajaba a Madrid para coger el tren, pues
me lo llevé castigado a su casa. La idea es que esta noche, cuando yo pase por Madrid otra vez, lo voy a recoger. Pero él no lo sabe. Entonces, cuando estábamos el viernes por la mañana en el redil, todos los niños estaban preparándose para ir a la excursión del río y llegaron los autobuses. Yo ya le había dicho a este niño, fulanito, en cuanto se vayan los autobuses, tú te vienes conmigo a Madrid. Yo ya le había dicho que estaba castigado y por portarse mal, por varias cosas que pasaron, y entonces él me dijo, vale, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me doy cuenta que él no había creído a mi palabra. Él me dijo, vale, pero había metido la toalla en la mochila de otro niño. Cuando yo pregunto dónde está la habitación de fulanito, me acerco a la habitación y veo que su maleta está ahí, sin hacer. O sea, él no se había preparado, no me había creído. Entonces yo le vuelvo a llamar y le digo, oye, que tu maleta no está hecha. Dice, ya. Bueno, ahí ya como que ya se descubrió totalmente y entendió que sí, que él se quedaba, y con lágrimas en los ojos vio los autobuses marcharse de la finca. Y espero que le haya servido de disciplina, ¿no? Porque esa es la idea, que corrija lo que está mal, no es un castigo por castigo. Pero él me dijo, sí, pero fue un no había hecho nada. Sabiendo que tenía que irse, no creyó la palabra. Entonces a veces nos pasa a nosotros así. Decimos que conocemos a Dios y este hombre dijo, yo sé que tú eres duro, yo sé que tú eres exigente y que tú esperas un resultado, pero ¿qué quiere decir? Que en verdad él tenía una información, pero no había creído realmente cómo era su Señor. Por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, una cosa buena hizo, y es que reconocía que eso era de su Señor, no era de él. Él simplemente había sido un depositario temporal para usarlo convenientemente, pero no lo usó convenientemente, y al menos tuvo una cosa buena también, y es que reconoció que tuvo miedo. Quizá no era verdad que tuvo miedo, quizá fue perezoso, quizá fue vago. No lo sabemos, porque el Señor no le dice en la parábola si eso es cierto o no, pero lo cierto es que la reacción del Señor fue quitarle esos 1.000 euros y dárselo al que ya tenía 10.000. Porque Dios siempre va a buscar a los que son fieles para darles más. Y los que no son fieles, qué pena, pero tienen que volver a primaria. Vamos a empezar otra vez, te quedaste sin nada. Esto es como en el Monopoly, lo pierdes todo, tras, a punto de partida, ¿no? Entonces, lo mismo, con Dios, cuando no pasamos una lección, pues Dios va a hacer que la pasemos de una o de otra manera, porque si una característica tiene Dios es que Él es un Padre amoroso y siempre nos va a estar dando oportunidades para que aprendamos, y si es necesario con dolor, pero que aprendamos, si es necesario perdiéndolo todo, pero que aprendamos. Ese es el corazón de Dios. Entonces el mayordomo tiene que ser fiel. Esa es la gran enseñanza, también lo dice 1 Corintios 4:2, el mayordomo tiene que ser fiel. Pero ¿fiel a quién? ¿Fiel a qué? Fiel a los intereses de su Señor. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos que hacer con el dinero y con las cosas materiales lo mismo que haría Dios en nuestro lugar, porque en verdad esas cosas materiales son de Él, le pertenecen a Él y nos las ha dejado temporalmente para que las administremos, pero para que las administremos de acuerdo a sus intereses, no de acuerdo a nuestro capricho. Hablando de capricho, Santiago 4, del 1 al 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué se inician las guerras? ¿No es por dinero? ¿No es por intereses económicos? Por supuesto que sí. Podemos poner cualquier otra excusa por delante, que si limpieza racial, que si motivos religiosos,
No, la verdad que las guerras son motivadas por intereses económicos, siempre. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y alguno dirá, no, pues si yo estoy cansado de pedirle a Dios. Yo ya le he pedido a Dios que me ayude con las deudas, que me ayude con el presupuesto del hogar. Yo ya le he pedido a Dios que me dé sabiduría. Pero mira lo que dice a continuación, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que nos está exhortando Dios en esta mañana? Que estamos muy centrados en las cosas materiales porque lo que queremos en verdad es satisfacernos a nosotros mismos. Queremos vivir en esa especie de carrera alocada en la que vive la sociedad en general. El otro día me estaba fijando en unos cuantos anuncios que pasaron por la televisión a mediodía, después del telediario, y entonces la mayoría de los anuncios, la frase era, compra ahora, adquiérelo ya, tenlo, necesitas. Y eran todo como una especie de órdenes. Me llamó la atención porque lo vi en 3 o 4 anuncios seguidos. Y me llamó la atención porque dije, qué fuerte es el bombardeo constante al que somos sometidos desde la publicidad. Y esa es una de las razones por las que en mi casa, por ejemplo, cuando estamos con los niños, no se ve publicidad. Porque ellos todavía no tienen una mente crítica lo suficientemente desarrollada como para filtrar y analizar lo que están viendo y oyendo. Simplemente se quedan como... Y entonces, sobre todo cuando se acercan las Navidades y empiezan los anuncios de juguetes y de muñecas, y los niños se vuelven pero locos, están desesperados. Le dicen, haz la carta a los reyes, cosa que no deberían hacer, pero... y entonces empiezan a poner 200 juguetes. Dios, es impresionante cómo se les activa la codicia y los padres muchas veces no hacemos nada, les dejamos ahí. Que vean, que sus ojos y sus mentes se llenen de codicia. Más bien debemos protegerles e incluso nosotros mismos debemos protegernos. Entonces, pedimos mal, porque la mayoría de las veces la intención de nuestro corazón no está en los intereses de Dios, está en nuestros deleites, está en que queremos un coche mejor, una casa mejor, una ropa mejor, un viaje mejor. Queremos nuestros deleites. No estamos pensando en los intereses del reino de los cielos. Cuando el Señor dijo claramente, buscad primeramente el reino de los cielos. Dice, todo lo demás Dios se va a encargar de añadirlo. Pero a veces estamos justo con el pensamiento invertido. Estamos pensando primero en nuestros deleites y si sobra algo, ya nos acordaremos de Dios. Oh almas adúlteras, dice el Señor. ¿Por qué dice adúlteros? No está refiriéndose a un adulterio sexual o físico. Está refiriéndose a un adulterio del corazón. Cuando nuestro corazón está amando las cosas materiales más que a Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ese es nuestro gran problema, que queremos vivir como vive la gente que no tiene a Dios. Queremos hacernos un planteamiento de vida exactamente igual que el fulanito que está ahora paseando por la calle diciendo, este domingo es para mí, este domingo es para hacer deporte, este domingo es para ir a la playa, este domingo es para viajar, para conocer, para amar el mundo. Y muchas veces los hijos de Dios caemos en ese error y empezamos a amar el mundo y de esa manera nos colocamos
como enemigos de Dios. Es que Dios para estas cosas es muy radical. Dios para esto es muy tajante. O eres amigo o eres enemigo. No se puede ser un colega, un vecino de Dios. No. O eres hijo o no eres hijo. O eres amigo o eres enemigo. Dios es así. Y nosotros tenemos que empezar a pensar de esta manera, a ser tajantes, a ser radicales, a ser contundentes en nuestra manera de pensar. Si no, seguiremos sufriendo mucho y seguiremos experimentando muchos dolores y muchas inestabilidades en nuestra vida. Lucas 16, del 10 al 12, nos viene a recalcar un poco el pensamiento de la parábola de los talentos. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Mira, esto es como Dios piensa. O sea que grábatelo. Si tú eres fiel en lo poco, Dios sabe que te puede poner en más cantidad, que tu corazón no se va a dañar. Tu fidelidad no se va a estropear. Pero sin embargo también Dios piensa que el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Eso es la manera de pensar de Dios y no le vas a cambiar. O sea que más bien cambia tú. Aquí tienes una de las leyes de la fidelidad. El que es fiel en lo poco, Dios sabe que está listo para recibir más. El que es fiel en una medida que hoy tiene, en una capacidad que hoy tiene, Dios sabe que le puede aumentar la capacidad y puede llenar esa capacidad porque esa persona no se va a dañar. Segunda ley de la fidelidad. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si tú haces un pequeño estudio de la Biblia, cuando habla de las riquezas injustas, se refiere a las riquezas económicas, a las riquezas materiales. Y Dios dice, si tú no eres capaz de administrar fielmente lo material, lo injusto, ¿cómo Dios te va a confiar lo espiritual, lo verdadero? ¿Cómo vas a pedirle a Dios dones, ministerios, discípulos, responsabilidades? Por eso, cuando alguien quiere servir en la iglesia, nosotros primero nos fijamos cómo es su vida financiera. Si es una persona ordenada, si es una persona que tiene en cuenta a Dios, si es una persona que tiene claros los principios de Dios. Porque de lo contrario, lo espiritual que reciba se va a estancar. No puede prosperar. Es imposible. Porque Dios así lo determina. Versículo 12, Lucas 16, 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo ajeno es lo que no es tuyo. Entonces, ahí puedes enfocarlo por el lado del trabajo donde tú vas, de las labores que tú haces. Ahí puedes enfocarlo pensando en que si un día tú quieres tener una empresa, o tú quieres tener un ministerio, o tú quieres tener cualquier cosa que tú manejes directamente, tú tienes que empezar a ser fiel hoy en lo que no es tuyo. Llega pronto al trabajo. No robes nada en el trabajo. Haz las cosas con diligencia, con excelencia. Y cuando digo no robes nada en el trabajo y llega pronto al trabajo, es que si tú llegas un minuto tarde, tú estás siendo infiel a tu jefe. Así de claro. Tú estás siendo infiel. Si tú coges el teléfono en casa del jefe y haces una llamada, tú estás siendo infiel. Estás gastando algo que no es tuyo, salvo que te dé permiso. Y así podríamos seguir con muchas cosas. Si tú te llevas un bolígrafo de la empresa, estás siendo infiel. Hasta un folio o una fotocopia, estás siendo infiel. Entonces, mira con mucho cuidado cómo te desempeñas tú en el trabajo, cómo haces el trabajo. Si tú puedes producir
no sé, alguien que trabaje en una fábrica, por ejemplo, si tú puedes producir 10 piezas en una jornada de trabajo, pero solo produces 9 porque a la hora del bocadillo, en vez de media hora, estás 45 minutos, porque te quedas hablando con los compañeros del gol de Ronaldo del otro día, etcétera, etcétera, pues estás siendo infiel. Estás siendo infiel en lo ajeno. Dios no te puede aumentar tu capacidad, no te puede dar ni siquiera tu propio negocio. Aprende a ser fiel de estas 3 maneras, con estas 3 leyes en mente, y verás, rápidamente verás que Dios no tiene problema en aumentar tus capacidades. Otra consideración que quería hacer hoy con respecto al dinero es precisamente entender el trabajo como una bendición y no como una maldición. Hay una cierta teología que circula en algunos ambientes donde se considera que el trabajo es una maldición, que por qué tenemos que trabajar, que por qué tenemos que hacer trabajos para otros incluso. Bueno, el trabajo está en la mente de Dios. Más que el trabajo, diríamos, la productividad está en la mente de Dios. Dios, desde el mismo momento que creó a Adán y Eva, les dijo, bueno, ahí tenéis la tierra para trabajarla. Ahí tenéis los huertos para trabajarlos. ¿Cuál es la maldición del pecado? La maldición del pecado es que sudamos, es que la tierra produce espinos y cardos, o sea, nuestro trabajo va a tener siempre dificultades. La propia injusticia del corazón del hombre hace que los ricos opriman a los trabajadores y les paguen menos de lo que deberían. Eso es propio del sistema del mundo. Pero el trabajo en sí mismo, el hecho de tener una ocupación y producir algo, es una bendición. De hecho, las personas que viven jubiladas o paradas muchas veces entran en conflictos porque no encuentran qué hacer. Se sienten improductivos, se sienten inútiles. Mucha gente en esa fase de su vida entra en depresiones, entra en mucha tristeza porque dicen, bueno, ¿y para qué es mi vida? ¿Para qué sirve mi vida? ¿No? Siempre tenemos que encontrar la manera de trabajar en algo, de tener algún proyecto, alguna meta, algo que producir. El Señor Jesús en Juan 5:17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, la mentalidad de Dios es esa exactamente. Lo hemos dicho muchas veces y hoy lo recordamos otra vez. A Dios no le gustan los vagos. A Dios no le gustan los perezosos. No, Dios quiere que seamos gente esforzada, gente productiva. En ese sentido, aún incluso las vacaciones se han pervertido. El tiempo de vacaciones hoy en día en las sociedades más, entre comillas, avanzadas, van hacia un sistema donde cada vez se trabaje menos, haya menos horas de trabajo, pero más horas libres, ¿verdad? Y en este sentido Europa siempre va a la vanguardia, creyéndonos con esto que estamos, Francia por ejemplo, España, que siempre estamos como reclamando menos horas de trabajo y más días libres. Pero no es de esa manera que los países prosperan. Y si tú te fijas, los países que más prosperan son los países que más y mejor trabajan. Sencillamente. O sea, qué diferente es, por ejemplo, la mentalidad en Alemania a la mentalidad en España. ¿Qué diferencia? Un país que después de la última guerra mundial quedó endeudado, quedó arrasado, desgastado, dividido. Bueno, pero en 60, 70 años, antes incluso, cómo han prosperado, y nunca mejor dicho, hasta ser la potencia económica de Europa.
Pero claro, la mentalidad es muy diferente a la de España, ¿verdad? Mientras que aquí, si alguien entra a las 8 a trabajar, pues puede llegar a las 8:05 y considera que está llegando puntual. No, a las 8:05, estoy en el rango permitido. Pues en Alemania, alguien que tiene que entrar a las 8 a trabajar llega a -10 o a -15 al trabajo para poder hablar y tomarse el café antes de estar robándole tiempo a la empresa. Y así sucesivamente, ¿no? Podríamos poner tantos ejemplos, pero hay mucha ociosidad, hay mucha pereza, hay mucha vagancia, hay mucha costumbre de hacer las cosas a medias, de hacer las cosas incompletas, de hacer las cosas chapuceramente, de hacer las cosas de cualquier manera. Y eso es algo que nos tenemos que despojar. Quizá es una herencia que llevamos a los países latinoamericanos y que allí se ha agravado más todavía, la impuntualidad. El pueblo latino tiene que trabajar la impuntualidad y llegar a ser excelentes en puntualidad. No podemos dejar que una costumbre cultural predomine sobre la verdad de Dios. No podemos permitir eso. Tenemos que cambiar nuestras costumbres. Si son malas y sobre todo son contrarias a la palabra de Dios, tenemos que cambiarlas. Entonces, hoy, por ejemplo, la reunión empezaba a las 11, pero a las 11 todavía faltaba mucha gente. Y esto tenemos que trabajarlo y tenemos que cambiarlo. O sea, yo no puedo, si yo tengo que llegar a un lugar, si una actividad que yo tengo que hacer, ya sea un cumpleaños, ya sea un lugar de trabajo, ya sea una célula de la iglesia, ya sea cualquier cosa, una cita que tengo con alguien, si yo tengo que estar a tal hora en tal lugar, pues yo tengo que planificarme para llegar antes y tener en cuenta lo mal que funciona Renfe, los retrasos que tiene el metro y las huelgas, por ejemplo. Yo tengo que trabajar mi puntualidad. Acuérdate que las vírgenes que no tuvieron aceite y no llegaron puntuales a la cita con el esposo, no pudieron entrar a las bodas. La puntualidad es muy importante. Habla de mi integridad, habla de mis prioridades. Pueblo latino, vamos a esforzarnos en ser puntuales. En vez de llegar a las 11 o planificarte para llegar a las 11 a la iglesia un domingo, planifícate para llegar a las 10:30. En esa media hora, si no hubo retraso en los trenes ni autobuses, si encontraste aparcamiento, todo bien, pues vas a tener media hora para tomarte un café, para hablar, para contar testimonios con otros. No te planifiques para llegar a las 11, porque cualquier mínimo imprevisto hará que ya llegues tarde. Entonces, aprende a ser fiel también en la puntualidad. El trabajo es una bendición y llegar puntuales al trabajo y salir puntuales del trabajo tiene que ser una prioridad nuestra. Hablábamos de las vacaciones, ¿no? Para muchos las vacaciones es un periodo para la carne. Y así se conciben las vacaciones. Oye, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? No, pues voy a viajar a tales países o voy a irme a la playa a no hacer nada. Esa es la mentalidad reinante para el concepto vacaciones. Pero no es la mentalidad de Dios. La mentalidad de Dios es que el descanso tuyo tiene que estar siempre enfocado en Dios. Hay gente que aprovecha sus vacaciones para hacer una misión, por ejemplo. Gente que aprovecha sus vacaciones para ayudar en una ONG. Gente que aprovecha sus vacaciones para ir de monitor al redil. Gente que aprovecha sus vacaciones y su tiempo libre para hacer algo productivo para el espíritu. Y no solo pensando en sus deleites, en la carne. En ese sentido, yo quiero que pienses, incluso los que vamos a ir a Israel en septiembre, no vamos a ir a un viaje de vacaciones. Evidentemente, para muchos es
es su periodo de vacaciones y sé de muchos que están esforzándose y ahorrando hasta el último euro para poder completar su viaje. Y yo os felicito por eso, pero tener en cuenta que es un viaje de corte espiritual. Que vamos a estar en hoteles buenos, que vamos a tener nuestras buenas desayunos, comidas y cenas y piscina en el hotel y todo lo que tú quieras, pero es un viaje de corte espiritual y vamos con una visión espiritual, no con una visión carnal. Si fuera con una visión carnal, pues nos íbamos aquí a la Costa Brava y nos ahorramos unas cuantas horas de viaje y seguramente nos sale más barato, pero no es esa la idea. Vamos buscando algo de Dios, vamos buscando agradar a Dios, vamos a bendecir al pueblo de Israel y vamos con la intención de conocer mejor los planes de Dios. Las vacaciones de Dios no son para la carne, no son para ver más y más horas de televisión, no son para estar horas y horas durmiendo, no son para eso. Y si tú vas a coger vacaciones dentro de poco y todavía no sabes qué vas a hacer, pues yo te invito a que hagas un plan para invertir ese tiempo correctamente. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que cogen sus vacaciones y lo que hacen es ir a ayudar al redil, ir a trabajar al redil. Vacaciones productivas. No están pensando y decir, esta semana me voy a levantar todos los días a la 1 y me voy a acostar la siesta después otra vez. Que ya hasta la cama te echa, que ya está cansada de ti. No, eso no son vacaciones, eso es carnalidad, pura y dura. Plantéate unas vacaciones diferentes. Dice Proverbios 14:23, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. O sea, hay gente que dice yo voy a hacer, yo voy a tal, hablan mucho y hacen poco y están empobrecidos. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Porque hay gente que lo único que quiere es enriquecerse y trabajar muchas horas y cojo 2 trabajos y 3 trabajos y de día y de noche y el fin de semana, pero no ven alcanzar esas metas porque no han descubierto que es mucho mejor hacerlo a la manera de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Recuerdo cuando Gerson se fue a Alemania hace ya como 3 años o así, y él se fue detrás de su novia. Él vivía aquí en Barcelona y tenía un trabajo estable, bueno, estaba ahí acomodado, y se fue a Alemania porque allí estaba su novia. Entonces la novia lo dejó. y él tomó la decisión de seguir en Alemania para servir a Dios, porque entendía que tenía un llamado de Dios. Y yo le llegué a decir: Gerson, tú fuiste a Alemania detrás de una mujer, pero ahora te quedas a causa de Dios. Y eso le agrada a Dios. Y es impresionante ver cómo Dios lo está levantando en su trabajo. Él empezó con trabajos, en Alemania se llaman mini jobs, como decir los trabajos temporales de aquí, que trabajas 4 horas, 5 horas, casi no cotizas a la seguridad social, el sueldo muy bajo. Él empezó a trabajar varios trabajos de ese tipo. Él no estaba acostumbrado a esos trabajos, se tuvo que humillar. Y encima, a pesar de ser trabajos, digamos, de baja calidad, la exigencia alemana es tan alta que él no estaba acostumbrado. Y entonces tenía que llegar puntual y tenía que cumplir. Y él pensaba, pero qué duro es esto, porque en España un trabajo temporal la gente lo considera, hago cualquier cosa ya y salgo, ¿no? Voy saliendo de cualquier manera, pero no, allí es trabajo, 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 trabajo. Pero él se mantuvo, él se sostuvo fiel al Señor y dedicándole su tiempo al Señor, su tiempo libre. Y ahora pues el Señor lo está levantando, tiene un trabajo muy bueno. Recientemente vino a España, la empresa le puso ahí unos cochazos para moverse, visitando los clientes aquí por el país, en Portugal también. Y Dios lo está levantando.
fruto de haberse humillado, fruto de haber entendido que la prioridad es servir a Dios, aún en nuestro tiempo libre, aún en el trabajo. Proverbios 22-29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Tómate tu trabajo en serio, tómate tu trabajo fielmente, sé solícito en tu trabajo, sé diligente en hacer todas las cosas y en hacerlas bien. ¿Que tienes un jefe malo? Bueno, no dice la Biblia que lo hagas solamente cuando tu jefe sea bueno. La Biblia dice que lo hagas siempre, porque Dios es tu justicia. Otro principio que yo quería tocar en esta serie es el de dar. La mentalidad que tenemos que tener es la mentalidad de Dios. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Dios da, y Dios da sin descanso, Dios da continuamente. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a dar. De hecho, la palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es más feliz la persona que da. Yo a ver si le doy a este mosquito. Es más bienaventurado el que da que el que recibe. Ese dicho seguramente salió de un boxeador. No, salió de la palabra de Dios, está en Hechos capítulo 20, versículo 35. Es más feliz, tú verás si lo crees o no, tú verás si decides aplicarlo y entonces experimentar el resultado, que es más feliz la persona que da que la persona que recibe. ¿Por qué crees que hay tanta gente que sirve en las ONGs de voluntarios? No son creyentes, no son cristianos, no lo hacen por Dios ni por nada parecido, pero todos afirman lo mismo. Cuando han participado en un proyecto, todos dicen sentirse muy bien. ¿Por qué será? Porque independiente de si eres creyente o no, se cumple lo que dice la palabra de Dios. Es más bienaventurado dar que recibir. Es mucho mejor, mucho más feliz aquel que da que el que recibe. Entonces, ¿a quién tenemos que dar? Bueno, la Biblia lo dice claramente. Por ejemplo, tenemos que darle a Dios. Cuando el Señor Jesús fue preguntado por unos que querían pillarle en algún tipo de fallo, le dijeron: oye, tenemos que pagarle al César, al emperador romano, los impuestos. Es como si alguien me preguntara hoy: oye, Carlos, ¿qué hago con la declaración de Hacienda? ¿La hago o no la hago? Porque como están robando todos los partidos políticos, y roba el del ayuntamiento, y roba el de la Generalitat, y roba el del gobierno de España, y roba el de la familia real, aquí todo el mundo roba. Pues como que no quiero pagar impuestos, ¿no? Porque para que hagan eso con el dinero en vez de usarlo adecuadamente. Entonces le preguntaron al Señor: oye, ¿tenemos que pagar los impuestos a estos romanos que nos tienen aquí oprimidos y nos han colonizado nuestro país? Y el Señor Jesús contestó: darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. A Dios hay que darle diezmos, primicias, ofrendas. A Dios hay que darle honra, alabanza, gloria, honor. Hay que darle muchas cosas a Dios, pero a Dios hay que darle. Eso va a ser capítulo del próximo día. Dice que hay que darle a Dios entonces. Darle a la iglesia es darle a Dios. Darle a un ministerio cristiano es darle a Dios. Porque alguno dirá: sí, yo todo lo que tengo es de Dios. Pero como Dios no tiene una cuenta bancaria... La semana que viene vamos a hablar de este tema especialmente, de darle a Dios, de cómo hay que darle a Dios y de por qué hay que darle a Dios. Darle al judío, al israelita. ¿Por qué? Pues bueno, por muchas razones. Porque son el pueblo de Dios, porque ellos nos han bendecido a nosotros de diferentes maneras, porque Dios quiere que todo Israel sea salvo. Romanos 15, 25 dice Pablo precisamente: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, lo que Dios está diciendo es, oye, acuérdate del pueblo de Israel, porque a través de ellos es que ha venido la posibilidad de que tú seas salvo. Jesús era judío. Moisés recibió la ley, ha sido conservada hasta el día de hoy para que nosotros la pudiéramos disfrutar también. Entonces nosotros hemos sido bendecidos espiritualmente por ellos. Ellos a lo mejor ni lo van a reconocer, no importa, esa es la verdad, esa es la realidad. Hemos sido bendecidos espiritualmente por el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, pues hombre, de alguna manera eres deudor. ¿Cómo no le vas a bendecir tú con las cosas materiales? Hay que darle al judío. Y fíjate que una de las cosas más importantes que nosotros hacemos cuando vamos a Israel es que Quique y Emma, nuestros pastores, han desarrollado una sensibilidad especial para ver de qué manera podemos bendecir a los judíos. Más allá de gastarnos nuestro dinero en sus hoteles, en sus restaurantes, en sus museos, que evidentemente es algo que hacemos, y de contratar unos guías y unos operadores terrestres. Más allá de eso, ayudas específicas. Y entonces hemos visto oportunidades para bendecirlos en diferentes maneras. Por ejemplo, hay una organización en Israel que se llama el Karen Hayesod. Ellos son una institución que se dedica a potenciar todo lo que tenga que ver con la nación de Israel como nación. Nació como un ente sionista y hoy en día pues ha derivado en mucha ayuda social, porque ya Israel como país pues está conformado y está sólido, ¿verdad? Pero ellos hacen un énfasis en las comunidades débiles, en los marginados. Promueven también la aliyá, es decir, aquellos judíos que viven dispersos por todo el mundo y en un momento dado se les despierta el interés, o ellos mismos, esta institución les despierta el interés de poder venir y residir en Israel como su hogar nacional, pues les ayudan a hacer ese regreso a la tierra prometida. Entonces les ayudan con cursos de hebreo, les ayudan, si son personas que viven en poblaciones tercermundistas, pues les ayudan a adaptarse al primer mundo, porque Israel es primer mundo, primerísimo mundo, muy a pesar de lo que muchos creen, ¿no? El otro día estaba haciendo unos ingresos en el banco de gente que había pagado su viaje a Israel y me dice la cajera, era una cajera ese día, y dice, oye, ¿vais muchos a Israel? Digo, sí, vamos muchos y vamos todos los años. Dice, ¿ah, sí? Digo, sí, vamos todos los años porque, nosotros somos creyentes, le explico un poquito la visión. Y claro, lo primero que te dice la gente es como diciendo, pues Israel no es un país para tanto, no es un país rico o tal. Bueno, y me tiré allí hablando con la persona para explicarle lo moderno que era Israel, la cantidad de tecnología que exporta Israel, en tecnología militar, tecnología informática, tecnología científica, tecnología médica, tecnología de todos los tipos, o sea, para el riego, para la energía solar, energía nuclear, impresionante. O sea, es que Israel está realmente a la vanguardia hasta el punto de que en Estados Unidos ya empiezan a temer que han perdido el primer puesto en Silicon Valley, allí en California, donde residen las principales empresas tecnológicas del mundo. Pues ya en Israel está habiendo un Silicon Valley 2, más pequeño en tamaño, pero donde se están empezando a trasladar los mayores intereses, ¿no? Porque es espectacular. O sea, la bendición de Dios sobre Israel es impresionante. Cogieron un país desértico, cogieron un país prácticamente despoblado y hoy en día es
es punta de lanza de muchísimas cosas, ¿no? Todos los años vamos a Israel y vemos museos nuevos, descubrimientos nuevos, yacimientos arqueológicos nuevos, espectacular. Y no nos cansaremos nunca porque realmente no vamos buscando conocer lugares nuevos, ¿no? Por eso os decía antes que no es un viaje para simplemente recrear nuestros ojos y tener unas vacaciones espectaculares. Vamos buscando cosas espirituales. Entonces, ayudamos a esta organización. ¿Ayudamos a esta organización cómo? Pues mira, así de sencillo. Toma, una ofrenda. A ellos no le decimos ofrenda porque ellos no entienden muy bien ese concepto, les decimos un donativo. Pero es un donativo que saben que lo están haciendo cristianos y que lo estamos haciendo por amor al pueblo de Israel. O sea, la verdad que ellos se quedan muy sorprendidos, porque si no son judíos los que hacen donativos a esa organización, ellos dicen, ¿aquí hay algún interés raro o qué? ¿Qué me vas a pedir a cambio? No, no te pido nada a cambio. De verdad, os amamos y queremos bendecir al pueblo de Israel. Y ellos dicen, vale, el judío no tiene problema para recibir dinero. Eso no se van a complicar la vida. Pero ahí estamos participando en ese proyecto, especialmente en un proyecto que tienen ellos de recoger a judíos etíopes, de Etiopía. O sea, se ve que por allí fue a parar alguna tribu perdida de Israel y pues ellos traen esta gente que vive en poblados muy rudimentarios y los meten en unas comunidades allí en Jerusalén y en varios lugares que tienen por el país, y en esas comunidades ellos aprenden el hebreo, aprenden a utilizar la electricidad, aprenden a moverse con los semáforos de la calle, aprenden un oficio para luego integrarse en la sociedad. Ahí los tienen 1 o 2 años viviendo con una supervisión y con una instrucción para luego poder integrarse al país. Y nosotros ofrendamos allí, como iglesia hablo. Sabes que parte de los diezmos que tú echas aquí, que sepas que van a parar allí, porque nosotros queremos darle al judío. Participamos también, descubrimos hace unos años un proyecto muy llamativo que se llama Love to the Needy, amor a los necesitados. Lo lleva un cristiano, un judío cristiano, y él se dedica, entre otras cosas, uno de sus proyectos, que fue el que más nos gustó, a los ancianitos, que todavía hay algunos sobrevivientes del holocausto nazi y que viven por allí en las poblaciones de Israel. Pues muchos de ellos, la verdad que son gente que tiene lo justo, ¿no? Entonces él tiene unos comedores sociales y tiene unas ayudas que mensualmente da a las familias en forma de lote, con ropa, con alimentos básicos, con productos de higiene. Entonces nosotros, como iglesia, también hemos ofrendado en ese ministerio. Y todos los años, cuando vamos a Israel, buscamos alguna institución, alguna fundación, alguna ONG, alguna iglesia, algún ministerio, algo donde poder dejar una ofrenda sustanciosa en alguno de esos ministerios. Ya los que habéis ido varios años a Israel habéis visto cómo en un momento dado pues se anuncia que se va a estar recogiendo una ofrenda, y esa ofrenda es para dejarla allí en Israel en alguno de estos ministerios. Por lo tanto, estamos ahí dándole al judío, bendiciendo al judío. Es necesario que sea así hecho. Bendecimos también y tenemos que acordarnos de los perseguidos, de los cristianos perseguidos. Era una nota dominante en todo el Nuevo Testamento, era una inquietud. Los cristianos que estaban en las cárceles, los cristianos que estaban perseguidos. Y Pablo lo decía muchas veces, acordaos de los que están en prisiones. Hoy en día se ha tergiversado un poco el espíritu de este mandamiento, y más bien se han hecho ministerios en las prisiones, y no está mal, porque también hay que ir y evangelizar en las prisiones, pero cuando se nos decía acordaos de los que están presos, era presos por causa del evangelio. Aquí en España creo que no hay ninguno por causa del evangelio. Habrá presos pues porque matan y porque roban y porque violan y porque muchas cosas.
Y es necesario, por supuesto que sí, ir y evangelizarles. Pero el espíritu de la palabra de Dios era acordarnos de los presos por causa del Señor. Y en este momento hay muchos cristianos que están siendo matados, apresados, encarcelados, torturados por causa del Evangelio. Y de ellos nos tenemos que acordar también. Y evidentemente no podemos quizá ir a Afganistán, a Corea del Norte, a algunas zonas de México. El otro día mataron a una familia completa, una familia evangélica, simplemente por ser cristianos evangélicos, y lo más triste es que era por no ser católicos. Hasta ese extremo estamos llegando en un país como México, que tiene tantos millones de cristianos. Bueno, no podemos ir seguramente a zonas como Irak, Irán, Siria y muchos países que están ahora mismo aniquilando cualquier resto que haya de presencia cristiana. No podemos ir, pero os digo una cosa, hay ministerios que se están jugando la vida para tratar de llevarles a, así sea, un abrigo, ya no digo una Biblia, digo un abrigo, unos zapatos, a reconstruir su chabola que a lo mejor la quemaron y fue arrasada. También como iglesia estamos participando en esos proyectos. Y estamos participando últimamente de una manera más intensa, porque la necesidad ha crecido muchísimo. Hay cristianos perseguidos en muchos países del mundo. Dice en Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, que sepáis que parte de lo que entra en el alfolí, Quique Padre, Quique y Emma lo utilizan para bendecir también a los cristianos perseguidos. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Lo que entra en el alfolí está destinado a todas estas cosas que yo te estoy diciendo. No está destinado a caprichos del pastor, no está destinado a un uso indiscriminado, no. Y quiero que pienses esto porque yo nunca, en los últimos años, nunca hemos pedido una ofrenda especial para algo. Más bien yo quiero que tú desarrolles la capacidad de dar sin que te tengan que pedir, sabiendo que es más bienaventurado dar que recibir y que el fin de todo lo que tú des, al menos lo que tú des en este alfolí, va a ser todas estas cosas. Además, por supuesto, de la manutención del pastor, evidentemente, porque yo tengo que comer. Me gusta comer. Me gusta mucho comer. Me tengo que controlar porque mi mujer me regaña. Pero se dedica a todas estas cosas. Aparte, por supuesto, tenéis toda la libertad de buscar vosotros, con la guía del Espíritu Santo, si queréis dar en otro ministerio que tenga que ver con estas cosas. Por supuesto, faltaría más. Yo quiero que también aprendáis a desarrollar esa responsabilidad y que no os volváis acomodados. Bueno, yo lo he hecho al alfolí y ya el pastor lo usará por allá y bendecirá a los judíos y bendecirá a los demás allá. Sí, lo vamos a hacer porque esa es mi responsabilidad como pastor y como encargado de manejar las finanzas de la iglesia. No solo las mías personales, pero también quiero que tú desarrolles esa responsabilidad, que aprendas a dar, que vivas un estilo de vida de dar. También hay que dar al pobre. La Biblia está llenísima de referencias de que nunca nos olvidamos del pobre, del extranjero, de la viuda, del huérfano, pero no de todas las viudas o de todos los huérfanos o de todos los extranjeros, no, de los que tienen necesidad, porque seguramente ese rango de personas son las más vulnerables a quedarse desprotegidas. En definitiva, de cualquier persona que tenga necesidad, tenemos que desarrollar esa misericordia porque es algo de lo que Dios nos va a pedir cuentas, que hagamos misericordia y que amparemos a los pobres, ¿no? También a través de la ONG Adán
nosotros canalizamos en la medida de nuestras fuerzas la ayuda a los pobres. Pues vamos a Marruecos, atendemos allí las necesidades de los enfermos durante esas brigadas que hacemos, sostenemos económicamente a personas que viven atendiendo a los pobres todo el tiempo. Tenemos la Casa del Menor también en Colombia, donde hay niños desamparados, diferentes vías y siempre orando para ver dónde quiere Dios que ayudemos, ¿no? La verdad que hay tanto para ayudar, tantos posibles destinatarios de esa ayuda, que se hace necesario orar para hacerlo eficazmente. También tenemos que proveer, dice la Biblia, para la familia. Primera de Timoteo 5, del 4 al 8, nos habla de esto, ¿no? De que tenemos que proveer para los de nuestra familia, especialmente cuando tienen necesidad. No se trata de mandar todo el dinero allí para Colombia, para Ecuador, no. O sea, si tienen necesidad, mándalo, y manda porque es tu familia y tienes que ocuparte de ellos. Bueno, te he hablado de diferentes destinatarios para que tú des, para que tú aprendas a dar. Ahora te voy a hablar de la motivación para dar, de tener una motivación correcta para dar, y quiero que me acompañes a leer 2 Corintios 9, del 5 al 7. Ya con esto vamos a ir terminando hoy. 2 Corintios 9, del 5 al 7. Por tanto, dice Pablo a los corintios, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Se ve que los corintios se habían enterado de que otras iglesias estaban preparando una ofrenda para llevar a Jerusalén. Entonces Pablo dice, bueno, como vosotros os habéis comprometido a participar también de esa ofrenda, ha salido de vuestra iniciativa y de vuestro corazón el emprender este paso, pues Pablo, ¿qué hizo? Primero envió a unos discípulos para que hablaran a la iglesia de Corinto y les explicaran cuál tenía que ser la motivación correcta para dar esa ofrenda. Que no fuera porque, es que los de Éfeso han dado 1.000 euros, nosotros vamos a dar 1.500. ¿No? Vamos a hacer una iglesia más grande, vamos a hacer una iglesia mejor. No, esa no era una motivación correcta. O cualquier otra motivación. Ahora vamos a ver que puede haber motivaciones escondidas en nuestro corazón. Entonces Pablo dice, mandé primero para que preparasen vuestra generosidad. La generosidad, entonces, se puede trabajar en nuestras vidas, se puede mejorar. Hay gente que puede ser generosa, pero puede ser más generosa. Y hay gente que puede ser tacaña, pero puede pasar al otro lado, a ser generoso. Se puede preparar. Dice Pablo, para que preparasen vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de una exigencia de los pastores, sino para que tú lo hagas a gusto, para que tú lo hagas libremente y para que lo hagas generosamente con toda libertad. Pero esto digo, y aquí Pablo está como diciendo, bueno, ya os habrán dicho Timoteo y los que yo envié por ahí a preparar vuestra generosidad, os habrán dicho muchas cosas, pero yo digo y añado, y está Pablo ahí como metiendo la puntilla en el asunto de la generosidad, y dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa es la norma de Dios. Dios hará que cuando tú siembres mucho, tú vas a recoger mucho. Hay gente que siembra poco y quiere recoger como el que sembró mucho. Y dice, a mí es que no me funciona, es que conmigo no va esto. No, es que sembraste poco, es que fuiste escaso. Sí, Dios afirma
que si tú siembras generosamente, generosamente vas a recoger. Pero ni siquiera eso tiene que ser nuestra motivación. Yo voy a dar mucho porque entonces Dios me va a traer una ola de riquezas. No es correcto, no sería una motivación santa. Pero has de saber que si siembras generosamente, Dios te va a dar generosamente a ti. Y alguno dirá, entonces mola ese negocio. Pues no sé si mola, pero vas a descubrir por qué Dios te quiere dar generosamente. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cómo tengo que dar yo? Primero yo tengo que tomar la iniciativa. No tengo que esperar a que me pidan. No tengo que esperar a que un día vengamos a la iglesia y no haya para pagar la luz y entonces estamos pasando calor y uno dice, pues voy a dar una ofrendita para que pague la luz el pastor. No des cuando te pidan, o mejor dicho, no esperes a que te pidan. Desarrolla tú la iniciativa de dar. Da una buena medida, una medida que te represente. ¿Cómo sabes tú si lo que estás dando te representa? Bueno, si estás haciendo un esfuerzo para dar. O si estás dando lo que te sobra. Si estás dando lo que te sobra, te quiero decir que estás siendo escaso. Estás siendo corto. Da con gratitud, sabiendo que es Dios el que te ha dado todo a ti previamente y el que te va a dar después. Da con alegría, ahí nos lo dice claramente. La palabra alegría que utiliza ahí en el original griego es hilaros, que viene a decir, no es Hillary Clinton, es como hilarante, es algo llamativo, algo grande y con un regocijo grande. No es alegría como que yo salgo y con una sonrisita en la boca, no. Es un gozo, es un regocijo que tengo por poder participar dando. Eso es dar con alegría, dar con constancia, dar todo el tiempo. En nuestros presupuestos debería haber una partida de dar. Y fuera de esa partida, ser siempre sensible a la voz de Dios para lo que Dios quiera hacer en nosotros. Por supuesto, no trates de manipular a Dios cuando das. Yo he conocido gente que esa era su intención. Dar para que Dios les dé. Pero para que Dios les dé porque están pensando en sus gastos, en sus caprichos. Y esa no es la manera. Ahora, tú sí puedes dar para que Dios te dé, porque tú después quieres dar más todavía. Y esto es un asunto de fe. Igual que la fe va creciendo, igual que mi fidelidad me lleva a crecer en capacidad, Dios quiere que tú aprendas a dar cada vez más. Pero a veces algunos se toman el tema de la generosidad como esos concursos de televisión donde le dicen al concursante, bueno, si tú destapas esta casilla, puedes llevarte 500 euros. Y el tipo, pum, destapa la casilla y premio, 500 euros. Entonces le dicen, ahora, si destapas la segunda casilla, puedes llevarte 1.500 euros o perderlo todo. Y entonces están ahí, lo hago, no lo hago, pum, lo dan, bien, premio, ya lleva 2.000. Si destapa la tercera casilla puede llevarse 10.000 o perderlo todo. Ay, me arriesgo, no me arriesgo. Y están así. Y algunos creen que la generosidad con Dios funciona de esa manera, como, ay, ¿será o no será que ahora Dios me va a responder? ¿Saldrá premio o no saldrá premio? No, no es así. El que siembra generosamente, generosamente va a recoger, porque Dios quiere darte más para que tú sigas dando más y bendiciendo a más judíos, a más pobres, bendiciendo más a Dios, bendiciendo más a tu familia, bendiciendo más al necesitado, bendiciendo a todo el que puedas. No es que Dios te va a dar más para que tú digas, ay, aquí me planto.
Como ya he conseguido los 10.000, ahora me planto y entonces ya vivo tranquilo con estos 10.000 durante una buena temporada. No, esa no es la idea. La idea es seguir dando para seguir cosechando, para seguir sembrando, para seguir cosechando. Que todo el tiempo nos acostumbremos a dar y a depender de Dios. En la medida en que yo estoy dando, yo necesariamente estoy esperando ver el milagro de Dios. En la medida en que yo me mantengo dando, necesariamente estoy esperando ver la provisión de Dios otra vez. Por eso Dios quiere que constantemente estemos dando. ¿Cuál es el resultado? Bueno, seguimos leyendo en el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo favor, todo lo que necesites, a fin de que, y quiero que esto lo subrayes también, por favor, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Eso es lo que Dios tiene en mente contigo. Dios quiere que tú crezcas en fidelidad y en capacidad para Él darte más, para que teniendo todas tus necesidades suplidas, entonces tú puedas abundar en buenas obras, dando a otros más y más y más y más. Pero algunos dicen, Señor, ya tengo mi coche, ahora pido el chalet, ahora pido lo otro, ahora pido mi propia empresa, y están pensando en abundar en toda riqueza para sí mismos. Pero no han entendido el rol de administradores, que el dinero pasa por nuestras manos, pero no es nuestro, es para seguir dando semilla y repartiendo cada vez más. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios no quiere que en tu cuenta haya millones de euros acumulados. Dios quiere darte millones de euros para que tú repartas. Esa es la idea. Y muchos de nosotros no podemos tener millones de euros porque estamos pensando enseguida, me planto, aquí me quedo, ya no sigo dando más, ya no sigo arriesgando para ver más milagros de Dios, ya no sigo, me planto. Por eso Dios no nos ha llevado hasta el punto de tener mucho más, porque estamos pensando en nosotros solamente. Pero Dios dice que proveerá y multiplicará tu sementera y aumentará los frutos de tu justicia. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas cuando recibas más y más. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Oramos y vamos a pedirle a Dios poder tener un enfoque correcto. Para poder dar, para poder recibir y para poder estar siempre atendiendo a los intereses de Dios y no exclusivamente a los nuestros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos reconocer, Señor, en esta mañana que hemos sido escasos muchas veces, hemos sido temerosos como aquel hombre que recibió un solo talento. Aquel que decía conocerte, pero en verdad no te conocía. Porque si te hubiera conocido y realmente hubiera sabido lo que te agradaba, hubiera hecho aquello que tenía que hacer, aquello que a ti te gusta. Señor, nosotros mismos muchas veces hemos visto fracasar nuestras vidas, nos hemos hundido en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias decisiones, porque no hemos considerado tu reino como el asunto más importante de nuestras vidas, como el asunto preferente de nuestras finanzas. Señor, muchas veces estamos afanados, estamos preocupados en extremo porque no sabemos cómo vamos a pagar la semana que viene o a la otra. Señor, y nuestra fe se debilita al poner nuestros ojos en esos problemas, al quitarlos de ti.
Nos hundimos como Pedro se hundió después de haber caminado un rato sobre las aguas, porque tuvo miedo al oír el viento y al ver la tempestad, al quitar los ojos de ti. Señor, nosotros hoy queremos poner nuestros ojos en ti una vez más. Queremos confiar, Señor, en que tus planes, tus pensamientos, tus proyectos son mucho más grandes que los nuestros. Perdónanos, Señor, porque hemos sido egoístas, porque hemos sido egocéntricos, porque hemos pensado mucho en nuestros deleites y poco hemos visto de la necesidad de nuestro prójimo. Hemos pensado poco, Señor, en el que solo tiene, en el que no tiene nada, Señor, en el que no tiene comida, en el que no tiene abrigo ni sustento. Hemos pensado poco en tu pueblo, Señor, por el cual hemos sido bendecidos extraordinariamente. Señor, hemos tenido miedo de soltar lo poco que tenemos, porque no hemos confiado en que tú ibas a multiplicar la sementera. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor, queremos empezar en la situación en la que hoy estamos, queremos empezar con lo que tenemos, queremos empezar, Señor, si es necesario, con ese único talento, pero queremos ser fieles, Señor, queremos ser fieles en lo poco, queremos ser fieles porque reconocemos que es tuyo lo que tenemos y no es nuestro. Queremos ser fieles en lo ajeno, queremos ser fieles en lo material, para recibir también lo espiritual, para recibir lo propio, Señor, para aumentar en capacidad. Señor, y que nunca se nos olvide que cuando tú nos bendigas, que cuando tú aumentes en nosotros lo material, Señor, que nunca se nos olvide que es para seguir repartiendo, para alcanzar a más y más personas, para hacer el bien a más y más personas, Señor, para poder ayudar a más y más necesitados. Ayúdanos siempre, Señor, a bendecir a tu pueblo, a bendecir a los que predican tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada en todo tiempo. Señor, perdónanos porque estamos acomodados en una iglesia, porque tenemos muchas facilidades, porque tenemos acceso a una gran cantidad de recursos bíblicos, Señor. Tenemos internet, tenemos las predicaciones grabadas, tenemos un lugar aquí fresquito en el verano, Señor, calentito en el invierno. Señor, perdónanos porque teniendo tanto y tan fácil, nos hemos olvidado de muchos, Señor, que todavía no han oído nada de tu palabra o casi nada, Señor. Nosotros mismos tuvimos muchas oportunidades de escuchar el Evangelio antes de rendirnos a ti, Señor. Pero hay otros que aún apenas una o dos veces se les ha predicado el Evangelio. Señor, perdónanos. Perdónanos por haber disipado tus bienes, por haber malgastado lo que era tuyo, Señor, por no haber tenido en cuenta tus intereses. Perdónanos, Señor, porque hemos pedido para gastar en nuestros deleites. Perdónanos, Señor, porque hemos codiciado y hemos ardido de envidia, Señor, y hemos malgastado nuestras oraciones pidiendo cosas con insensatez. Señor, perdónanos. Perdónanos, hoy estamos aquí para empezar de nuevo, para empezar desde cero, Señor, para empezar a construir unas finanzas saneadas, unas finanzas santas, para empezar a construir una generosidad buena, Señor, una generosidad constante, una generosidad que piensa en tus cosas, Señor. Yo quiero pedirte, Dios, que tú bendigas a todos los que han escuchado hoy esta palabra, Señor, aún a los que nos escuchan por internet. Yo te pido que los bendigas, Señor, que les des fe para creer en tus principios, que les ayudes a confiar todo el tiempo, Señor, en tu bondad y en tu fidelidad. Porque la fidelidad que nosotros podemos desarrollar, Señor, nunca será mayor que la que tú tienes, Dios. Gracias, amado Rey. Gracias por cuidarnos, gracias por darnos entendimiento en tu palabra. Señor, yo te pido que te lleves de este lugar toda resistencia a tu palabra, toda mentira y todo engaño que quiere combatir la verdad de tu palabra, Señor. Y yo te ruego, Dios, que sean abiertos más y más los ojos, los oídos y el entendimiento de tus hijos, para que usando tu palabra puedan ver el resultado poderoso, Señor. Fruto de obedecerte, fruto de creerte a ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.
Bueno, queremos aprovechar para saludar a las personas que nos han visitado hoy. Alguien se va a acercar. Tenemos un detalle para vosotros. Que el Señor os bendiga. Nos vemos en los devocionales, nos vemos en la vigilia el viernes, nos vemos el domingo, Dios mediante. Que tengáis muy buena semana.